Como ya decíamos el, el lunes antepasado, hay muchas cosas que ya coinciden con lo que hemos visto el año pasado de la evangelización de América Latina, pero ahora nos estamos centrando un poquito ya más en el tema de la selva, y más en concreto todavía la selva peruana en general, pero más la selva peruana, y al final vamos a ir aterrizando cada vez más en nuestro vicariato, por aquello de que el que mucha barca poco aprieta, conocer un poquito mejor lo nuestro, ¿ya? Eh, en toda esta zona de la selva hay dos mitos, el mito del Dorado, un mito en el que se decía que había un curaca de una tribu en el que se le bañaba en oro y después había una laguna que estaba llena y todo el mundo estaba desesperado por buscar ese dorado. Gracias a buscar el dorado, pues Orellana descubre el Amazonas y así se van sucediendo otras cosas. Se muere un montón de gente. Hay una laguna en Colombia donde pensaban que era, han vaciado la laguna dos veces, han gastado más dinero en vaciar la laguna que lo que han encontrado allí. Y bueno, pues efectivamente simplemente era un mito, un cuento, una ilusión de todo aventurero que busca algo que le va a solucionar la vida y le va a hacer rico de un día para otro y resulta pues que esas cosas no existen. Y detrás de todo esto, pues la locura y la ambición. Y por otro lado, tenemos otro tipo de personas con un interés completamente distinto, que son los misioneros, los evangelizadores, bien sean religiosos, bien sean sacerdotes diocesanos, y veremos también que colaboraban con ellos los laicos. Es imprescindible entender la evangelización de la selva sin el papel de los laicos que se habían bautizado y hacían de intérpretes, incluso muchas veces ellos eran prácticamente los que predicaban a la gente. Esos misioneros laicos, que llamaríamos ahora, también son importantes. Son los dos extremos. Y precisamente para evitar toda esa locura de la ambición, va a aparecer las reducciones, los puestos misionales. Al final el nombre que va a quedar es el de las reducciones, para evitar el contacto de los nativos con toda esta gente que buscaba el comercio, el negocio, la extracción, la riqueza, etcétera, etcétera. Decíamos el tema anterior, que alguien me preguntó porque no lo aclaré bien, decíamos que los incas, como ejército, no ingresaron en la selva. Lo mismo va a pasar con los españoles. Es imposible que un ejército ingrese en la selva en aquella época, por supuesto, donde no había ni carreteras, ni caminos, ni nada. Las armaduras no valían para nada, los caballos no hacían más que romperse la pata, se hundían en el barro hasta abajo. Entonces, conquista como tal no ha habido. Sí había contactos en cuanto que iban a ser trueques de distancias muy largas, bien sea el trueque por la sal o por, es el más conocido en nuestro contexto, por lo que se llama Río de la Sal, por herramientas, que también es una cosa importante, eh, pero así un ingreso en la selva de decir, lo hemos conquistado, esto es nuestro, ustedes son ciudadanos españoles y ahora dependen de la Inquisición y tienen que pagar impuestos al rey, eso no existe nada. Por eso cuando llega Juan Santos tampoco sabemos exactamente de qué les libera, porque los nativos que vivían ahí prácticamente estaban a su aire. No pagaban impuestos, no pagaban tributos. El que quería estar en los puestos misionales estaba, y el que no quería, pues no estaba. Se volvía a su monte, a su chacra, y se acabó. Entonces, sí hubo contactos, pero no hubo conquista ni de parte de los incas, ni de anteriores otras distintas civilizaciones pre-incas que ha habido, ni tampoco propiamente de parte de los españoles. Entraba una incursión pues, de 20 soldados a pie, en bote, pero no un ejército que invade, nada. Bueno, por el norte, la entrada, como decíamos, buscan el sueño, el mito del Dorado. Se va a fundar la ciudad de Moyobamba, es una de las ciudades más antiguas de la selva, 1539, y precisamente Orellana, desobedeciendo las órdenes de Pizarro, se va a ir a buscar el mito del Dorado y lo que va a encontrar es el río Amazonas en el 1542. Ya habíamos dicho antes que los incas tampoco llegaron a
internarse como ejército, como invasión, como colonia, como queramos llamarlo. Había contactos, como decíamos, básicamente en cuanto al trueque y la curiosidad. El nativo siempre ha sido curioso y lo sigue siendo ahora. La curiosidad de cómo son los otros y cómo visten y qué hacen y qué no hacen. Y esto ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir muchas veces, ¿no? Para el selvático es muy importante la sensación de libertad. Voy donde quiero, hago lo que quiero. Si quiero trabajar, trabajo y no quiero trabajar, pues no trabajo. Y si hoy no como, pues no pasa nada, mañana comeré el doble. Que casamos y tenemos mucha casa, pues comemos mucho y después 3 días pues ya no comemos porque estamos hartos de comer. Y luego todo ese régimen ordenado, disciplinado, que quieren imponer, si lo queremos llamar así, los Buenas noches misioneros. con todos. ¿Eh? Y, y, una de las dificultades que van a tener es eso, o sea, que se cansan y se van un grupo y bueno, pues tienen que se quedan con otros y tienen que ir empezando con ellos. Esa es su idiosincrasia y bueno, pues así son, así hay que irles entendiendo y aceptando, porque si no partimos de la realidad, pues nunca vamos a conseguir nada. Los principales evangelizadores de la selva van a ser los jesuitas en el norte, hasta que sean expulsados en el siglo XVIII, ya lo veíamos el año pasado, y los franciscanos en el centro y en el sur. Una vez que sean expulsados los jesuitas, los franciscanos intentarán también evangelizar el norte. Estamos hablando desde Ecuador hasta todo lo que es Perú y la parte selvática también de Bolivia. Ya decíamos también que en esta zona no existen ni tributos, ni tampoco hay encomiendas. Un encomendero al que le encomiendan un grupo de nativos porque va a explotar, porque en la selva era muy complicado la explotación. Precisamente como veíamos el tema anterior, por los caminos, la manera de cómo cargas los materiales. Hasta ahora vemos los madereros cómo sufren para sacar madera, cómo destrozan las carreteras para sacar madera, y hay carreteras. En aquella época no había nada de eso. ¿Sí? Entonces, para los nativos, ni el imperio inca ni el imperio español les afectó grandemente de manera obligatoria. ¿Sí? Contacto, repito, sí han tenido con uno y con otro y bueno, han buscado beneficiarse en lo que han podido y en lo que les ha ido conveniente. Pero como tal no han sido sometidos ni por unos ni por otros. Como veíamos también ya el año pasado, lo que se ha producido es un encuentro marcado en un primer lugar por la curiosidad. Los misioneros no sabían lo que se iban a encontrar, los indígenas que estaban ahí tampoco sabían quién era esa gente vestida de esa forma tan rara, con esos pantalones medio raros, esos, esas armaduras brillantes, esas escopetas de fuego. ¿Quiénes son esos otros frailes que visten con túnica? Los unos y los otros, todo el mundo decía, esto es algo novedoso, vistoso, llamativo, y todo el mundo quería meter la nariz y ver cómo era aquello. Y unos quizá con más ambición que curiosidad, otros con más curiosidad que ambición, pero había una curiosidad mutua. Y ya decíamos el año pasado que uno de los grandes problemas es que no sabían lo que se iban a encontrar. Si yo no sé lo que me voy a encontrar, ¿cómo hago una legislación de lo que no sé lo que me voy a encontrar? Y luego una realidad que estaba completamente cambiando. En América del Norte, cuando llegan los ingleses y los canadienses, no se mezclan con nadie, entonces la cosa es muy sencilla, ingleses por un lado y nativos por otro, punto. Pero aquí empiezan a mezclarse los españoles con los indígenas, los criollos con los mestizos, luego llegan los morenos de África, a los mulatos, y claro, esto empieza a enredarse y a complicarse de una manera que continuamente tiene que estar ajustando las leyes. Y luego están los vivos, que son los que se saltan las leyes, están aquí por interés, y todo eso hace que la realidad sea muy compleja y esté continuamente intentando ajustarse las leyes. ¿Ya? Por otro lado, veíamos también el año pasado, es importante recordar, la distancia. El rey en España, las cortes del Palacio de Indias podían decretar lo que quieran. Esto estaba muy lejos, las cartas tardaban meses en llegar, si es que llegaban, y mucha gente, pues las leyes, como decíamos vulgarmente, se acatan, está bien, las aceptamos, pero no las cumplimos. ¿De acuerdo?
en todo este revoltijo, facilita de alguna manera el encuentro, porque todos queremos conocer al otro, todos queremos ver al otro, aunque nos pueda producir cierto temor, cierta inquietud, pero ahí vamos a ver qué es lo que encontramos. Que es lo que tantas veces nos pasa por la curiosidad, metemos la nariz donde no debíamos y nos quemamos el bigote. Pues bueno, también puede pasar algo así, o ha pasado algo así también en esto. Hay un poquito en el texto, se especifica las principales congregaciones religiosas. Ya hemos dicho que los más importantes son los franciscanos y los jesuitas. En nuestra zona, en la zona de Selva Central, la primera entrada firme y seria es Fray Jerónimo Jiménez, que es un fraile franciscano, no es sacerdote, limeño, si no recuerdo mal. Viene del convento de Huánuco, que está fundado antes. Ahora en un mapa vamos a intentar ver más o menos por dónde vino. Llegó a lo que ahora es Huancabamba, y ya siguiendo el curso del río, llegó a lo que es Río de la Sal, cerca de Villarrica. Ya hemos dicho varias veces que había un interés especial en estas minas de sal. ¿Por qué? Porque ahí venían de toda la selva central, incluso de mucho más lejos. Entonces, era una manera de contactar con las distintas comunidades. Llegan unos sipivos, contacto con ellos, dónde son ustedes, dónde viven, en qué zona están, cómo se llega allí, pues de tal forma, de tal otra. Podemos ir a visitarles el próximo año, pues sí, pues vengan. Y has contactado con unos que ni sabías que existían, ni dónde estaban, ni mucho menos cómo se llegaba. ¿De acuerdo? Es la insistencia en eso. Y se funda el primer pueblito, San Buenaventura de Quimiri, cerca de lo que es la actual ciudad de La Merced. Ingresa con otros frailes, pero digamos el que va a perseverar es él. Pide después la ayuda del padre Cristóbal Larios, porque ya 2 años después, fíjense que los bautismos no son llegar y bautizar, se intenta siempre, más creo en el caso de los jesuitas que de los franciscanos, que haya un periodo de catequesis, que sepan más o menos dónde están parados y qué es lo que están haciendo, ¿ya? Listo, porque no quiere pasar ahora. Ahí está. 2 años después, martirizan primero a Jerónimo Jiménez el 8 de diciembre y el 11 de diciembre al padre Cristóbal Larios. El curaca, esto es un tema muy curioso porque lo veremos más adelante cuando hablamos de las persecuciones y de las matanzas de los misioneros, porque uno de los temas curiosamente es este, eran los curacas. El curaca, si se bautizaba y se convertía y se bautizaba, se suponía que la conversión era sincera, entonces le invitaban también a que él viva como cristiano. Y el curaca, veíamos el tema anterior, eran los que sí a veces tenían varias mujeres. Entonces, bueno, le invitaban a que poco a poco se decida por una, las otras no las abandone, pero que viva maritalmente, digamos, solo con una. Y aquí lo que pasó es que este que se había convertido le había robado la mujer a otro. Y claro, los frailes dicen, oye, pero pues esto, o sea, te has bautizado, tiene varias mujeres, y en lugar de dejar a las mujeres, le roba la mujer a otro. El otro agachó la cabeza, dijo, bueno, está bien, sí, padrecito, sí, como dicen ahora, sí, padrecito, sí, padrecito, sí, padrecito, sí, mis, pero por dentro se resintió. En cuanto pudo, le hizo una emboscada y a flechazos y a macanazos mató primero el 8 a Fray Jerónimo Jiménez y el 11 a Cristóbal Larios. Y después, que sucede también con mucha frecuencia, aunque eso no siempre se cuenta, los mismos nativos matan al curaca, porque no están de acuerdo en que haya matado al nativo, al misionero. Luego, muchas veces la matanza del misionero no es un clamor popular, como a veces nos quieren hacer entender, que todos están aburridos de las catequesis y de las misiones y por eso no. Normalmente es el curaca el que por el motivo que sea, que te repito varias veces es el motivo de las mujeres, mata a los misioneros. Y a veces los mismos nativos son los que vengan, si lo queremos llamar así, la muerte del misionero matando, en este caso matan al curaca y recogen el cáliz y todas las cosas de Fray Jerónimo Jiménez y de Cristóbal Larios. Son los primeros mártires de la selva central. Si alguna vez han entrado a la parroquia de San Ramón a la izquierda, hay una placa de cobre antigua, de bronce, que está hecha precisamente en 1937, celebrando el tricentenario de los primeros mártires. Y por eso por la zona de la Merced hay varios colegios e instituciones que se llaman Fray Jerónimo Jiménez y Padre Cristóbal o Fray Cristóbal Larios.
Lógicamente, normalmente la muerte de un misionero suponía un repliegue a esperar que se calmen un poquito las cosas para no echarle más leña al fuego y acabar aquello en matanza. Uno de los grandes misioneros, ahí van a haber muchos nombres, bueno, lo vamos leyendo por gusto de leerlo, pero lógicamente no vamos a memorizar todos los nombres. Uno de los importantes, llamado el genio de la selva por Raimondi, es el padre Viedma. ¿Sí? Son de estos hombres polifacéticos que lo mismo caminaban, que hacían mapas, que fundaban, que organizaban las misiones, que aprendía lenguas, que hacía gramáticas, que hacía diccionarios, que hacía libros de las costumbres de los nativos, hacía libros de los distintos animales y la fauna que encontraba en la selva. ¿De dónde sacaban el tiempo? Pues no lo sabemos. Pero lo cierto es que es una persona espectacular. Hizo un gran esfuerzo, que ya lo veíamos también en el tema anterior, habían hecho siempre los misioneros por mejorar y potenciar la vida de los nativos. Y una de ellas era mediante la agricultura, la agropecuaria, diríamos hoy más técnicamente, ¿no? Animales, animales menores, embrios, y luego facilitar las comunicaciones. Esto a los nativos no les interesaba mucho, igual que ahora muchas veces tampoco les interesa mucho la carretera que pasa por su comunidad, pues a ellos les da igual, no se preocupan de arreglar, ¿no? Pero los misioneros sí, para poder contactar con unos, con otros, facilitar las conexiones entre los unos y los otros, las visitas, las ayudas mutuas, y van a buscar. Y son los que van a hacer las primeras trochas y los primeros caminos por la selva, en esta selva tan compleja y tan complicada. Creo que al primer día les decía el caso de eh, el ingeniero al que le encargan el trazado de la carretera central. Lo primero que hace es ir a los archivos de Ocopa y buscar todas las indicaciones y los mapas de los frailes, porque ellos son los que han hecho el estudio geológico de la tierra por donde deberían de ir los caminos. La carretera, por ejemplo, que va desde Puerto Copa o Ventenia, Atalaya, el trazo lo han hecho los hermanos franciscanos, siempre, por supuesto, ayudados de los nativos. Ellos, digamos, eran los ingenieros, los capataces, y los nativos, pues, eran la mano de obra barata. De hecho, muchos han muerto pues, por el frío, porque cuando empezaban a subir lugares muy fríos, no tenían cómo abrigarse en la noche, etcétera, etcétera. Bueno, otro nombre importante es el padre Viedma. Tiene el proyecto de una custodia misionera, es un grupito de, de franciscanos que abre una comunidad misionera dentro de las misiones, ¿ya? En San Luis con Puerto para llegar a los distintos lugares, fundición y forja. Veíamos que el tema de las herramientas es muy importante. Y van a conseguir que todos estos nuevos cristianos que se convierten, se bautizan, no haya encomiendas con ellos, nadie venga a hacerles trabajar, no haya mitas, no haya tributos, por eso decíamos que viven en bastante margen de libertad, más o menos parecido a como ellos vivían antes. Se prioriza la evangelización y la civilización. Recordemos que esto iba siempre unido. No se pensaba en evangelizar sin civilizar. Entonces, civilizar era incorporarles a la civilización, que vivan de una manera más ordenada, más limpia, que coman un poquito de todo, que aprendan, además de su lengua originaria, sin olvidarla, otra lengua que les permita comunicarse con los demás. Ya decíamos que en la mayoría de los casos lo que les enseñaban era el quechua, por el contacto que hacían con la sierra, que es lo que había más cercano a ellos, para hacer sus trueques. En 1687, el corregidor de Jauja, porque todo este territorio dependía de Jauja, ve que le están quitando pues encomiendas, que le están quitando mano de obra barata, que le están quitando tierras, y lo que hace es calentar la cabeza a un grupo de nativos para que hagan una emboscada al padre Viedma y lo maten en el río Taco. Es otro de los mártires. Hay algo de 72 mártires, aparece ahí en un cuadro en Ocopa de la selva central. Un problema muy curioso, los de Atalaya quizá lo hayan escuchado, hay algún libro que yo he leído, hecho en Atalaya, con mala intención, en el que plantea esto como si prácticamente se hubiesen pegado a machetazos entre ellos, y no es la cosa así.
Los jesuitas decíamos que están en el norte, han ido bajando hasta lo que ahora es más o menos Atalaya, San Miguel de los Cunibos. Los franciscanos han llegado a San Luis de los Cunibos, también cerca de Atalaya, y han llegado a San Miguel, han evangelizado, se han ido, han vuelto y han encontrado una iglesia grande. Y dije, ¿qué ha pasado? Bueno, la cosa es que habían llegado también los jesuitas. Entonces, bueno, pues oye, con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, con tanto sacrificio que has hecho, en principio nadie quiere abandonarlo. Y entonces dijeron, bueno, pues esto hay que ir a Lima y conversarlo en Lima. No es tan fácil como decir, manda un WhatsAppito y no, hacemos un Zoom y conversamos. La cosa no era tan sencilla, demoró un tiempo y bueno, ya se pusieron de acuerdo que de San Miguel de los Cunibos para arriba era de los jesuitas y de San Luis de los Cunibos para abajo era de los franciscanos. Más adelante, cuando expulsan, pues 60 años después, más o menos 50 años después, a los jesuitas del Perú, pues igualito toda esa zona va a pasar a territorio franciscano, que no van a poder atenderlo porque es demasiado extensa. En 1712 consiguen abrir un camino de Huánuco a Posuso, que simplifica bastante el trayecto. A nosotros nos da igual porque como no conocemos la zona, pero bueno, son momentos importantes. Ahora vamos a ver un mapita intentando ver las zonas. Y en 1726 se descubre lo que se llama las Pampas del Sacramento, que va a ser también un gran territorio de misión. Se llama las Pampas del Sacramento porque justo lo descubrieron el día del Corpus Christi. Son unas pampas enormes, se llaman así por descubrirlo el día del Corpus Christi. Vamos a ver si sale la flechita. Acá está la flechita. Acá está Huánuco. Ya, no sé si me siguen con la flechita. Acá está Posuso. Acá está Huancabamba, Oxapampa, Villarrica. Acá está el Cerro de la Sal. Entonces, en un principio baja por aquí hasta Huancabamba. Por lo visto, este camino es camino de sierra y es muy complicado. En 1702 hemos dicho que hicieron un camino por aquí al Posuso y después van bajando por el cauce del río Huancabamba. De Huánuco, de los franciscanos, por aquí bajan por las pampas de Junín y bajaban a Huancabamba. Y de aquí no existía ni Oxapampa ni Villarrica, esto era todo territorio llanesas, al Cerro de la Sal. Después ingresan hacia acá y fundan San Buenaventura de Quimiri, más o menos por esta zona. Nijandari también está por esta zona. Después vienen hacia acá, lo que es Perene, y desde aquí el río era más o menos navegable. Entonces ya desde aquí van a ir ingresando por esta zona. Por aquí antes de Pichanaki van a matar a los primeros mártires, decíamos Fray Jerónimo Jiménez y Cristóbal Larios. Padrecito Alfonso. Sí. Buenas noches. Huancabamba, cuando menciona, ¿es el Huancabamba que está en el tramo para ir de Oxapampa a Posuso? Claro, pues sí, ese Huancabamba es desde los tiempos de Santo Toribio, es antiguazo. Ah, más antiguo que Oxa. Por supuesto, Oxapampa es de ayer por la tarde, más antiguo es Quillazú, nada. ¿Y esto es antes que llegaran los colonos? Claro, los colonos son de ayer por la tarde, eso no tiene ni 100 años la llegada de los colonos, eso estamos hablando de hace 4 siglos. Estamos hablando de 1600. Los colonos llegan al siglo XX. ¿De acuerdo? Nada, no tiene nada que ver, eso viene mucho después, ¿ya? Estamos hablando antes de fundar el convento de Ocopa, que es 1725. Decíamos, 1712 abren el camino de Huánuco a Posuso. Y ya por aquí, siguiendo el cauce del río Huancabamba, es más fácil que por toda la serranía, que es mucho más complejo el camino. Y por acá, decíamos, ya ingresaban, no propiamente por Satipo, sino por acá a Puerto Copa, que se llamaba Jesús María. Puerto Copa va a ser en el 1922, creo, es cuando se funda Puerto Copa. Y ya entran no por la carretera, sino por el río, que es toda esta vuelta de acá. Llegan a Atalaya y luego toda esta zona de acá es lo que decíamos ahora, el conflicto que hubo entre San Luis de los Cunibos
y San Miguel de los Cunibos. De aquí para arriba, estamos hablando de Ecuador, desde Quito, es por donde van a ir llegando por el Ucayali los jesuitas. Y los franciscanos llegan aquí por el río Tambo. Aquí se junta el río Tambo con el Urubamba y esto es la actual Atalaya. Acá empieza el río Ucayali. Acá donde se va a encontrar con el padre Ritter, con los jesuitas. ¿Ya? Después, ya digo, en esa época se entraba principalmente por los ríos. Caminar por mitad del monte era impensable. No había caminos, no había nada. ¿Ya? Después para San Martín de Panguá, por ejemplo, también ya van a bajar, pero de Concepción, que está acá. Una vez que se funda el convento de Ocopa, que es el tema la próxima semana, ya van a bajar por acá y bajan por lo que es el actual río Mazamari. ¿Ya? De ahí se va a fundar Monobamba, Uchubamba, que son pueblos que todavía existen, son fundaciones muy antiguas. Aquí antes de llegar a San Ramón está Vito, también que es una fundación en primer lugar de los dominicos, después se va a volver a refundar por los franciscanos. Y el camino de la Merced San Ramón Tarma está abierto también por los franciscanos, y lo que se iba intentando es que se fuesen entrando a esta zona los distintos colonos de la sierra, para ir sembrando y, digamos, ir explotando en el sentido positivo de la palabra la zona de la selva. Y en San Ramón se va a hacer el fuerte, precisamente porque los nativos no querían que pasase. Pero eso ya es mucho más tarde, eso ya es 1847. Aquí estamos hablando 2 siglos antes, ¿ya? Pero bueno, más o menos para ubicar un poquito en el mapa las zonas y que no nos perdamos tanto. Las Pampas del Sacramento están acá arriba, ya más allá de Bermúdez, Constitución. Esta vaina de acá porque no sale. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí se ve también por un lado el Gran Pajonal. Eso ya también es 1733, es el primer ingreso al Gran Pajonal. Vamos un poquito, esto, así que se ha ido para atrás en lugar de para adelante. Uy, 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 esta máquina está poniendo loca. Y este pintado de acá, no sé qué niño me lo ha hecho. Bueno, es igual, vamos adelante. Ahora sí. Entonces, muy brevemente, está un poquito más explicado en el texto. Agustinos, dominicos y mercedarios van a empezar algo en la selva también, pero después se van a dedicar más a lo que ya son costa y sierra. ¿De acuerdo? Algunos nombres, pues, por esto que pasa, ¿por qué no avanza ahora? Esto hay que echar agua bendita. Ellos van a entrar principalmente por el norte. Uno de los más famosos agustinos es el Padre Ramírez. Van a entrar en lo que es la actual Cajamarca, Chachapoyas, y la ciudad más antigua de la selva, la ciudad de Moyobamba. Los dominicos se dedican, otro famoso es el Padre Rivero, por la zona del Cusco. Sabemos que el Cusco tiene parte de sierra y parte también de selva alta. De hecho, Machu Picchu está en selva alta, son 2.600, 2.700. Toda esa zona del Valle de Urubamba, Vilcabamba, que es lo que está más o menos cercano también a Machu Picchu. Los franciscanos más se dedican a sus estudios y van a entrar en la selva no tanto como misioneros, sino como lugares de experimentación y de estudio para su colegio, lo que después será la Universidad de San Marcos. Decíamos ahora que fundan Vito, cerca de San Ramón, y Monobamba, que está entre San Ramón y la actual Jauja. Los mercedarios llegan a lo que es Madre de Dios, y Fray Francisco de Cabezón va a llegar también cerca de Chachapoya. Si se dan cuenta, esto es antes incluso que los franciscanos, pero después como que se van a replegar más a ciudades más importantes, y de alguna manera a las ciudades todo el mundo acaba yendo, en las ciudades se concentra más gente. Entonces la tentación, si queremos decirlo así, no en sentido negativo, es concentrarse en la ciudad porque es donde más gente hay. Pero lo cierto es que todos son hijos de Dios.
porque hasta ahora sigue pasando lo mismo en la selva. Veíamos que el doble de terreno tiene la selva que la costa y la sierra juntos, pero como tiene mucha menos población, pues los presupuestos se van más para la costa que para la selva. Aparte que la costa es más fácil la construcción. Y los otros misioneros que van a trabajar duro en la selva hasta que son expulsados en el siglo XVIII son los jesuitas. Ellos, su casa principal es en Quito. Los franciscanos, decíamos, primero era Huánuco y el próximo día veremos el convento de Santa Rosa de Ocopa, cerca ya de Huancayo. Desde Quito, estamos hablando, miren un mapa, vean las distancias, fundan Maynas, que va a ser la primera diócesis, son llamados a Maynas, pero no con intención de que evangelicen. Es una cosa curiosa de la historia de las misiones. Se ridiculizaba a los misioneros por ingenuos, por no sé qué, por no sé cuál. Esta gente luego que entienden es la ley del látigo, pero después cuando tenían problemas y no podían controlarlos, en San Ramón va a pasar lo mismo con el fuerte de San Ramón, llaman a los misioneros y dicen, oye, un favor, vengan aquí, pacifíquenos a esta gente porque nos van a comer vivos. Entonces, los llaman porque los indígenas maynas se han sublevado, porque los tenían hasta el gorro, porque eran unos sinvergüenzas. Entonces, claro, cuando los jesuitas llegan allí y ven aquello, pues no se callan, lo denuncian y pues ya se arma el primer lío. Van a trabajar con un grupo de nativos que son los jeberos y van a fundar allí su primera reducción. Decíamos reducciones, la invitación a crear con miembros de varias comunidades dispersas un pueblo donde solo trabajen ellos con los frailes, ¿ya? Con la intención no de manipularlos, porque muchas veces eso se ha criticado así, decir, no, la iglesia quería controlar, quería manipular, sino con la intención de no contaminar, porque ellos les hablaban de que Dios es misericordioso, de que pone la otra mejilla, y claro, llegaba el empresario colonizador y el soldado, y por lo general eran todo lo contrario de lo que se predicaba. Entonces decía, pues si estos son cristianos, mejor me quedo como estoy. Entonces los misioneros decían, es que así no se puede evangelizar. Tenemos que tenerlos aparte, nos organizamos bonito con ellos, les vamos enseñando poco a poco todas las cosas, les vamos enseñando a trabajar la tierra, a producir, a vestir decentemente, porque claro, para ellos les llamaba mucho la atención que vayan vestidos pues, las mujeres con los pechos al aire, todas esas cosas, todo ello, hay que entender la mentalidad de esa época. Y entonces lo que están haciendo es educarlos desde su mentalidad, no la nuestra, ¿de acuerdo? Y de hecho productivamente eran muy productivos, porque claro, ahí no había robo, no había trampas, y bueno, por lo que pasa ahora con los políticos, en cuanto hay un político que no es un sinvergüenza, las cosas salen que da gusto, porque la plata se va a lo que se tiene que ir. Aquí no se trabajaba mucho, pero se trabajaba bien. Entonces van a ser unidades productivas importantes y hay gente que le va a echar ojos y va a decir, no, esto les hago yo más partido todavía de lo que tiene, haciéndoles trabajar más horas de las que trabajan y ya empiezan a complicarse las cosas. Esas son las reducciones que veremos después un poquito más adelante. En el 1653 ya tienen 13 reducciones de cristianos. Las reducciones tenían bastante cantidad de gente, podían llegar a tener hasta 1000 personas. En el 1686 ya tienen contacto con los omagos, los yurimaguas, aisuris, que les piden una misión para no ser esclavizados por los bandeirantes. ¿Quiénes eran los bandeirantes? Lo vimos también el año pasado. Eran portugueses que venían de la zona del Brasil a ser esclavos nativos. En la parte española, en concreto en el Perú, estaba prohibido la esclavitud de los nativos. Entonces, en Portugal, en Brasil no estaba prohibido. Entonces, lo que hacían eran incursiones, por supuesto ilegales, atacaban un pueblo, una comunidad, y para esto esta gente pues le iba muy mal las reducciones, porque ahí estaban protegidos. Les cazaban con redes como animales, si tenían que matar los que tenían que matar, y se los llevaban a la zona portuguesa, a la zona brasileña, para venderlos como esclavos. Entonces piden una misión porque saben que si están los frailes, están organizados, los bandeirantes no van a entrar
a ser más esclavos. Esto es un tema que sale en la película de la misión. Después, si da tiempo, les pongo un poquito el link donde la pueden ver. No es histórica 100%, pero sí el contexto es todo este mundillo de las reducciones, en concreto de los jesuitas, el problema con los bandeirantes, los que esclavizaban a los nativos para venderlos como esclavos, etc. 1760, un siglo después, tenían 34 pueblos con 22 misioneros y 12.229 indígenas. Repito, estos que estaban allí estaban voluntarios. En un principio les costaba mucho, sí, por lo que decíamos antes, esa sensación de libertad. Los que ya nacían dentro de la reducción era mucho más fácil, porque toda su vida habían vivido así y les resultaba más espontáneo y más natural. 1767, veíamos también el año pasado, por intereses en Europa principalmente, de masones y por intereses de las monarquías absolutistas, decían que los jesuitas tenían mucho poder y que no les permitían hacer lo que ellos daban la gana. Entonces van buscando las distintas formas para irlos acogotando, los expulsan primero del Brasil, después del Perú, de España, de Francia, e incluso llegan a presionar al Papa para que suprima la orden de los jesuitas. Fue una desgracia bastante importante para toda esa zona de la selva. Los franciscanos van a intentar hacer lo que pueden, pero claro, 2 no es igual a 1, eso es así. Un poquito cómo funcionaban las reducciones, ahí en el texto lo tienen con más calma, algo que hemos ido viendo, ¿no? Había un gobernador indígena vitalicio que eran las costumbres de ellos, o sea, lo que ellos intentan es respetar dentro de lo posible las mismas costumbres que ellos tienen. Luego no hay una colonización en la que yo barro absolutamente con todo y impongo el sistema español. Por eso también precisamente quieren que no se metan con ellos, sino que de alguna manera respetar lo posible su organización interna y reforzarla y ir creando puentes entre su organización y el virreinato posterior. Entonces tienen un gobernador indígena vitalicio, lo que ellos llamarían después sus curacas, el cabildo formado por el gobernador, 2 alcaldes y 1 regidores. Estos se encargan del orden, que haya un orden. Las comunidades nativas, aunque les guste vivir la libertad, tienen todas un estatuto, tienen su orden interno, ¿sí? Y su disciplina. El problema en nuestro contexto, en la realidad, es que al entrar en contacto con la civilización y facilitar el movimiento de una comunidad a otra, el que hace una barbaridad, en lugar de que le castiguen, se desaparece, se va y no ha pasado nada. El otro vez dice, si esto lo ha hecho y no lo han hecho nada, lo hago yo también. Y ese orden interno que tenía ya cerrado dentro de la comunidad se pierde porque ya no se puede guardar internamente, ¿ya? Entonces ellos sí tienen también su orden, su disciplina y a veces muy estricta con castigos muy duros. Se intenta, como digo, crear un puente entre ellos y las costumbres de la época. Que se consiga es otra cosa. El sacerdote es el que nombra fiscales y sacristanes. De alguna manera el que supervisa todo esto es el sacerdote, digamos, es la cabeza de todo esto. Pero, repito, intentan mantener su sistema organizativo. Los fiscales y los sacristanes son los que se encargan de los asuntos religiosos, los que ven los enfermos que hay, a quién hay que llevar la comunión, quién necesita ayuda, organizar las cosas de la iglesia, etc. Para defenderse de los bandeirantes tienen su propia milicia, su propio ejército, con sus armas, su arco, su flecha, sus cerbatanas, etcétera, etcétera. Y luchan a su manera, que es la guerrilla. Ahí no hay un ejército organizado porque no hay por dónde moverse. Pero si ellos saben organizarse en la selva, saben esconderse, saben hacer una emboscada al que viene a atacarles, y de alguna manera la corona española considera esto como un aporte de ellos para la corona. ¿Por qué? Porque están cuidando las fronteras con los portugueses, cosa que en la actualidad prácticamente no se da. El Estado peruano tiene abandonadas sus fronteras. No hay ningún tipo de apoyo para la gente que vive en las fronteras. Mientras que acá sí había un poquito más de esa mentalidad y se valora esta
milicia indígena y es uno de los motivos también por los que no se le pide ningún tipo de impuesto ni de retribución a la corona. Fundan los pueblos para adoctrinar, como ha parecido a las reducciones, y uno de los grandes problemas van a ser las epidemias. Los nativos no tenían ningún tipo de defensa frente a esas epidemias y las muertes van a ser horribles, pero horribles me refiero de un 50% para arriba, y morir la mitad de la población. Lógicamente se asustaban, demonio, 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 se iban todos y ahora vuelve otra vez a traerlos para volver a empezar, ha sido una gran dificultad. Y por supuesto las matanzas. Había epidemias de hasta un 80%. O sea, si había 1000 nativos, quedan 200. Claro, eso es debilitados, es una desolación total, hay que volver a organizarse, volver a empezar todo esto. Es una gran dificultad que van a tener estos pueblos o estas reducciones. Y la otra dificultad, como decíamos antes, esa sensación de libertad. Está lloviendo, pues me quedo durmiendo y no quiero hacer más nada. Eso siguen haciendo hasta ahora, ¿no? Llega el misionero y dice, no, no, hay que construir, hay que avanzar, no podemos trabajar en la huerta, pero podemos hacer lo otro. Oh, yo quiero quedarme en la cama. Nada, déjame en paz. Y ya aparecen ahí los problemas. El caramelo son las herramientas de fierro. Ya lo veíamos la semana pasada, como un simple hacha cambia completamente para ser una sacra de un par de cuadras. Entonces, las herramientas de fierro era la carta de ingreso a cualquier comunidad, y veíamos antes cómo cuando fundan el puesto misional de San Luis, una de las primeras cosas que hacen es una fragua para hacer herramientas de fierro. Luego había trabajos comunales, los niños abandonados, los huérfanos, los recogían los frailes, tenían una especie de internado y organizaban los trabajos. Los que sabían cazar, iban a cazar y la caza se ponía al servicio de todos. Los que eran pescadores iban a pescar y la pesca se ponía al servicio de todos, como hacen hasta ahora prácticamente también. Van a cazar un grupo y lo que cazan se reparten de todos, primero porque no tienen frigorífico y segundo porque esa era su costumbre. Entonces ahora ya al meter, digamos, cultivos y crianza de animales, esto también hay que organizarlo un poquito para el beneficio de todos, también para el sostenimiento de los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que comer, tienen que vestir, tienen que comprar vino, hostias, ornamentos para la celebración de la misa, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se va organizando. Cuando las cosas van bien, pues todos están contentos. Cuando uno empieza que se cansa, que se aburre, que no sé qué, empieza a meter cizaña y todo esto empieza a tambalearse. No se cobraban los servicios religiosos y, como veíamos, los sacerdotes mantenían también obras de caridad. Ellos lo que hacían era dirigirlas. Los que las mantenían en realidad eran entre ellos. Cuando había sus trabajos comunitarios, parte de lo que se cosechaba era para los misioneros, que ellos repartían para los muchachos que tenían allí en su internado, en su orfanato, como lo queramos llamar, y las personas que habían quedado ancianas, mayores, que no había quien viese por ellas, todo eso también, y para el mantenimiento, la limpieza, el orden, porque eso para ellos era muy importante, ¿sí? De la iglesia como lugar sagrado. Y no y sorprende los ornamentos que tenían de hace 50, 60 años, que son ornamentos muy caros, porque son ornamentos muy cuidados, si lo queremos decir ahora en la actualidad, lujosos. Pero es que para ellos en esa época eso era lo normal. Una custodia, no una custodia de maderita, no, una custodia de metal, pero bañada en oro, cosas a todo dar, digamos, ¿no? Porque la mentalidad era esa. Volvemos a decir, no existían encomiendas ni tributos, no existía la propiedad privada, ni existían las clases sociales. No había más arriba, más abajo. Los cargos que había para organizar las reducciones, el pueblo, como lo queramos llamar, eran cada cierto tiempo, iban rotando, era un servicio a los demás, pero no era una casta que estaba por encima de otro. Por eso algunos dicen que las reducciones eran comunistas. Bueno, pues si quieres meterlo en tu zapato, mételo donde quieras. Las motivaciones no tienen nada que ver con las de los comunistas, ¿no? Lo que sí que es cierto, como decíamos antes, es que productivamente eran muy productivas
y pues mucha gente le brillaban los ojos al ver esto y querer meter ahí la cuchara y explotarlo ellos. Agricultura, pesca, caza y artesanías. La agricultura la enriquecían ellos pues, con los conocimientos que ellos tenían, agricultura y agropecuaria. La pesca y la caza, como ellos hacían en su época, las artesanías que ellos hacían también, si se podían ir mejorando, puliendo, pues buscaban siempre mejorar lo que la gente tenía. Aquí tenemos un dibujo de una de las misiones. Como ven, esto es enorme. Aquí podía vivir más de 1000 personas. Lo más grande es la iglesia y la plaza principal. Después todo muy ordenadito, muy cuadradito, los ambientes donde vivían los sacerdotes y los que trabajaban con ellos y tenían su internado, su hospitalito, tenían todo ahí. Y lo otro, pues tenían ahí como una especie de pabellones donde iban viviendo todos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hacía la evangelización? Lo primero, cuando llegaban a una comunidad nueva donde no conocían a nadie, invitaban a algunos jóvenes para venirse con ellos. Jóvenes 14, 15 años, por supuesto voluntarios, a nadie podían obligar, porque se daba la media vuelta y ya se había perdido la selva, los que querían. Los traían, como eran jóvenes, aprendían, repito, el quechua más que el castellano, por la relación con la sierra, les enseñaban el catecismo, les enseñaban a vivir como cristianos, les bautizaban y pasado 3, 4, 5 años regresaban con ellos a esos pueblos y ellos eran los catequistas, porque ellos eran los intérpretes. Entonces, el fraile podía decir una cosa, podía decir otra, pero ellos son los que estaban, los que llevaban la liturgia, los que predicaban, los que catequizaban, los que enseñaban, porque eran los que traducían lo que los frailes decían. Y ya por medio de estos enganchaban con la gente. De ahí, ayudados por ellos, pues podían empezar a hacer pequeños vocabularios, traducir las oraciones a su idioma, porque ellos entendían que la oración se reza en el idioma materno. Y hay un gran trabajo ahí en cuanto a lingüística, muy limitado, pues porque los medios no eran los de ahora, por supuesto, pero hay un gran esfuerzo que se hizo en el tema de lingüística y de conocimiento de sus costumbres y de eso. Una vez que están formados, regresan con regalos. Los regalos, repito, principalmente eran machetes, hachas y cosas de esas, y les invitan a formar un pueblo cristiano. ¿Ya? Les invitan, no les obligan, no les fuerzan. ¿De acuerdo? Los nativos pues se reunían, hacían sus reuniones como hasta ahora, hablan mucho, gritan esto que el otro, y después regresaban a buscar a los misioneros y les decían, les traían también sus regalos. Por eso ahora en una comunidad nativa tú no puedes ir y no llevar nada, tienes que llevar algo. O sea, no son unos interesados, no, su cultura es así, no te puedes presentar con las manos vacías. Entonces el misionero tenía que traer algo y cuando ellos iban a buscar al misionero también llevaban algo. ¿Qué le llevaban? Pues lo que tenían, guacamayo, mono, lo que sea. Esas cositas le llevaban. Y entonces decían, sí queremos formar un pueblo cristiano. Y formaban el pueblo cristiano los que querían. Lo que pasa es que ellos tienen una mentalidad eminentemente comunitaria. Si el curaca decía vamos, allí que vamos todos. ¿De acuerdo? Pero era su organización la que lo hacía así, no los misioneros los que les obligaban. El sacerdote se va a dedicar a enseñar la doctrina a los adultos. En principio eran los adultos y los niños estaban ahí siempre de chismosos, pues algo aprendían. Miércoles, viernes y domingo. Básicamente se hacía mediante preguntas y respuestas porque es más fácil de memorizar. Preguntas cortas y respuestas cortas, como los catecismos, los que ya somos viejitos, los catecismos cuando éramos niños eran así. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre que creó el cielo y la tierra y nos ama. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo hombre por salvarnos. Y así van aprendiendo. Primero memorizando para después, con lo que habían memorizado, explicar la fe cristiana. Porque claro, si no tengo base, no había pizarra ni había nada, ¿qué cosas explico yo? Entonces trabajaban primero la memoria y después iban explicando un poquito eso. Lo mismo sucede con el credo. El credo es el resumen de la doctrina cristiana,
Una vez que tú te aprendes el credo, vas agarrando cada uno de los 12 artículos y vas explicando los fundamentos de la fe cristiana. ¿Ya? Ahí estaba el temita que hacía el sacerdote, ha ayudado por los intérpretes mientras no sabía, y después ya se iban a trabajar. Los niños se quedaban con los ancianos, básicamente los que ya no trabajaban, para la misa. Los niños, además de esto, aprendían las oraciones cristianas en su idioma, en la medida de lo posible, el catecismo y la misa. Todo para memorizar más fácilmente era un medio cantado. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre que creó el cielo, una cosita así, ¿ya? Después los dividían en grupos de 10 y los mayores, los que sabían más, enseñaban a los pequeños. De tal manera que ya estaban convirtiendo a los mayores en catequistas de los más pequeños. Los que más sabían se convertían en catequistas de lo que menos sabían. Algo parecido a lo que intentamos nosotros hacer en nuestra parroquia. El joven que se ha confirmado, pues a ver si se anima y apoya en catequesis de comunión, en catequesis de bautismo, en catequesis de confirmación, para que su ser profeta lo ponga en práctica y lo ponga en juego. Como vemos, la cosa era bastante activa y bastante participativa. Les encantaba, y esto no lo podemos olvidar, el canto y la música. En la selva les gusta el canto, les gusta la música, les gusta cantar, entonces fue una gran herramienta para poder entrar con ellos. Llegaron a ser coros con instrumentos de Europa que los fabricaban aquí, llegaron a hacerse luthiers es el que fabrica instrumentos musicales, y aprendían a tocar violín, arpa, viola, flauta más fácil porque ellos ya sabían tocar. Y va a ser una gran ventaja para entrar con ellos. Se va a componer música, se van a fabricar instrumentos, etcétera, etcétera. En la película de la misión se ve un poquito todo este mundillo. Y lo que sigue sucediendo en la actualidad, hay una gran creencia en espíritus, decíamos la semana pasada, y especialmente en espíritus malignos. Van a luchar contra ellos con las cruces. En la sierra son las cruces de carnaval, en los cerros, donde estaban los apus, se sustituye el apu por la cruz de Cristo, porque Cristo también murió en un cerro. Aquí igual se va a sustituir esos lugares supuestamente malditos con cruces, y sobre todo también con el agua bendita, cosas que en la actualidad de alguna manera también siguen estando presentes. De acuerdo, pues hemos podido llegar al final, gracias a Dios. Y si tiene alguna preguntita del tema principalmente. Padrecito, yo tengo preguntita. Usted hablaba de una parte que decían en ese entonces no se cobraba por los servicios religiosos. ¿Se refiere a las misas, Claro, sacramentos o...? efectivamente, todo eso, sí. Y No sé. entonces a partir de cuándo se empieza a poner las tarifas? Bueno, en otros sitios sí se cobraba, porque lógicamente los sacerdotes tenían que vivir de algo. Entonces, lo más fácil es decir por misa tanto, por difunto tanto, por responso tanto, por bautismo tanto. Lo más fácil es eso. Lo ideal tampoco es eso. Lo ideal es que la gente de su voluntad vaya aportando, vaya dando, y con eso se sostenga la iglesia. Pero lógicamente los sacerdotes tenían que vivir de algo. Repito, las hostias del vino había que traerlas desde Lima o desde Huánuco. Era toda una empresa traer todo eso. Y así otras cosas. No pedían para gustos ni para caprichos, sino para vivir ellos y para las obras de caridad que tenían. Entonces, en otros lugares sí existía eso. Los diezmos también existían, y en primer lugar los diezmos eran para la iglesia, para el sostenimiento. Después el Estado se los va a quitar. Una vez que llegan los Borbones, que son mucho más dictadores que los anteriores, van a decir, no, esto es para nosotros les ayudamos a ustedes, esto queda para nosotros. Pero bueno, eso ya es otro tema. En la selva se intenta facilitar todo lo posible, precisamente para que la evangelización del nativo encaje la teoría con la práctica. ¿De acuerdo? Ya. Sí, y otra preguntita. ¿El trabajo misionero, o sea, realizado en la selva, era estrictamente así religioso o también iba de la mano con lo político? Es decir, o sea, se trabajaba junto
con la autoridad política en El este virrey caso. tenía que dar permiso para todo, para todo. Ah, Veremos el mismo tema en la Fundación de Ocopa. Hacen un colegio misionero, tiene permiso del virrey, pero el rey de España no ha dado permiso. Y cuando llega allá, como eran unos dictadores, y para demostrar que ellos eran los que mandaban, dice, no, no, yo no te doy permiso. No te lo doy y encima tienes que deshacer todo lo que has hecho. El dinero me da igual, tira el dinero a donde sea, pero tienes que deshacer todo lo que has hecho. Entonces, el religioso tenía voto de obediencia, promesa de obediencia al virrey, a la corona española. Entonces, estas cosas a gran escala, no a la pequeña escala de ir a un pueblo al otro, eh, tenían que informar al virrey y el virrey muchas veces costeaba todos estos ingresos, porque claro, todas estas entradas a estos lugares caminando durante varias semanas supone un ingreso fuerte. En muchos lugares entraban con unos pocos soldados para ayudarles, porque no sabían si les iban a recibir con flores o les iban a recibir con flechas. Entonces, ellos tenían que informar a sus superiores en Lima y de ahí tenían que informar el encargado de las misiones, el prefecto de las misiones, iba informando al virrey o pidiendo permiso al virrey para poder entrar en un sitio o en otro. Cuando tienen el conflicto con los jesuitas, tienen que ir a Lima a solucionarlo. Y entonces allí dice, bueno, pues esto vamos a hacer así, esto es así. Padre, buenas noches. Padre, gracias, padre. padre, buenas noches. Soy Sí, Vanessa. Sí, padre, quería preguntarle más que todo, habló de la expulsión de los jesuitas en el año de 1767, cuando estaba Carlos III, y mencionó de que también era, es decir, que había una, como se injerencia de, creo que escuché algo así de los masones, o sí, los masones están metidos en todo lo que es. Los masones nacen en Inglaterra, ya. motivados y empujados por la corona inglesa, porque los ingleses querían meter la cuchara en América como de lugar y España no dejaba. Entonces ven distintas formas de meter la cuchara. Y de hecho en todos los temas de la independencia de América Latina, los masones están metidos detrás, empujados por Inglaterra. Una vez que se emancipan de España, ¿quién es el que les cae encima? Inglaterra, que es lo que veíamos el año pasado con el neocolonialismo económico inglés. Se pasa de un colonialismo, digamos, físico, material, que de hecho no existía el concepto de colonia, existía el concepto de virreinato. Eran ciudadanos de la corona española. Quien habla de colonia son después precisamente los ingleses. Y se cae al colonialismo inglés. Todos los países de América Latina están endeudados con Inglaterra. Entonces, estos están ahí detrás. Hay un conflicto de intereses a nivel internacional y todo el mundo quiere ver cómo mete la cuchara. Entonces, si la iglesia les estorba, pues se van a por la iglesia. A ellos quien principalmente más les estorbaba eran los jesuitas y se van a por los jesuitas viendo una manera, de otra manera, de otra manera, hasta que los tumban. Ya. ¿De Padre, acuerdo? sí, padre, gracias. Y la evangelización de las, bueno, en las reducciones quiere decir que cuando se establecían en un lugar, ¿no? Un pueblo, es decir, que reunían en esas construcciones, se puede decir, la cogían para catequizar, evangelizar a diversas, digamos, ¿no? A estas personas, así, de una manera, por eso se llama reducciones. No, reducciones viene del verbo reducir, que es unirse en una sola cosa. ¿Eh? Entonces, a nadie lo obligaban. Ya hemos visto que iban al pueblo, les invitaban. Los que querían venir, venían. Los que no querían venir, no venían. De hecho, uno de los problemas que van a tener es precisamente que dentro de algunas comunidades no todos quieren venir a la reducción, se bautizan y se hacen cristianos, sino que hay otros que no son cristianos y se dedican a fastidiar a los cristianos, a fastidiar a la misión. Es un problema que van a tener después. Pero el que está ahí está libremente, que quiere irse, coge, se va y punto. Porque en el dibujo que hemos visto ahí no hay rejas, no hay alambradas, el que quiere quedarse se queda y el que quiere irse se va y se acabó. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ellos son muy corporativos, entonces normalmente el curaca decía, vamos todos a hacernos bautizar y iban todos a hacerse bautizar. Pero ella, repito, el que quería estar estaba, el que no quería se iba y punto. Cuando había una epidemia, la gente se asustaba, y para que os quiero, se iban todos al monte y se quedaba la reducción o el puesto misional, como lo queramos llamar,
vacío. Pero nadie estaba obligado, es que además tampoco había forma como obligarlos. Se meten al monte y ¿cómo les digo yo, vente para acá? ¿Cómo le obligo? No se podía obligar. Entonces, el que quería estar estaba y el que no, pues chao, bacalao. Es del siglo XVI, XVII, ¿no, padre? ¿O XVIII? Lo que estamos hablando ahora básicamente es 17 y 18, prácticamente, lo que hemos estado hablando. Pues estamos hablando de, bueno, algo del 16, pero ya una vez que entramos un poquito más a la zona de la selva del Perú, hemos estado hablando del siglo XVII, 1635, 1700, más o menos por esa zona, que coincide con la época del virreinato todavía. Muchas gracias, padre. Padre, una consulta. Por ejemplo, de la presentación que hemos tenido ahora, nosotros podemos tener acceso también a la presentación que usted ha hecho. Bueno, el video está colgado en la plataforma. Ah, ya, Entonces, ya, ahí del video saca lo que quiera, no hay ningún problema. ya, ¿Ya? padre. Muchas gracias. Aquí preguntan por las hostias, ya digo, las hostias normalmente las tenían que traer de Huánuco o de Lima, porque no hay trigo. Entonces, ¿de qué van a ser las hostias si no hay trigo? Tenía que ser de algún lugar de la sierra, después cuando esté el convento de Santa Rosa de Copa, las traerán de Santa Rosa de Copa, pero tenían que traer las hostias del vino, era un gasto fuerte, que decíamos antes. Padre, buenas noches. Disculpe. Sobre la tarea es la lista de los, ¿cómo se llama? De los párrocos de nuestra parroquia. Claro, sí, sí, ya he dicho, cada uno hace de su parroquia. ¿Eh? O si estás en otra parroquia distinta, pues por trabajo y no conoces a nadie, quieres hacer de tu parroquia de origen, hágalo de la parroquia que le resulte más fácil y más cercana para ustedes. ¿Eh? Les decía también, cuando son parroquias muy antiguas, pues claro, sacar la lista de todos los párrocos, si mi parroquia es de Jauja del siglo XVI, pues es imposible. Entonces coges de los últimos 50 años más o menos. Esos datos, ¿de dónde los sacamos? Del despacho parroquial. Tienes que ir a ser amigo de la secretaria si es que no los tienes, y ahí en las firmas de los bautismos aparece quién era el párroco. Y con un poquito de paciencia vas sacando la lista de todos los párrocos. ¿De acuerdo? Y ya he ampliado también para presentar el trabajo. El trabajo, de todas maneras, no se desesperen porque no tiene nota. El trabajo simplemente es una manera de ayudarles o de obligarles a que vayan reuniendo la información para hacer el trabajo final. Porque si lo dejan a última hora, pues no van a tener. Me falta esto, me falta lo otro. Mientras que así en 2 meses les voy dando la pauta de decir, consíguete este dato, consíguete este otro, consíguete este otro, consíguete este otro. Que no lo haces, no pasa nada, porque todos tienen 0 en la tarea, porque no puntúa para nada. ¿De acuerdo? Simplemente es una ayuda para ir marcándoles la pauta para hacer el trabajo final. Así que no se desesperen decir, es que me has puesto un 0, es que todos tienen 0. Si leen el sílabus, la nota final sale del trabajo, un 60% del trabajo, por eso les estoy marcando todo esto, y un 40% del examen. Las tareas no tienen puntuación, repito, son una ayuda para que ustedes vayan avanzando. Que quieren hacerlo a la criolla y esperar a última hora, pues el último día a las 11:59 de la noche me van a llamar por teléfono, padre, por favor, ¿puedes ampliar el plazo? No tiene sentido. Estoy intentando marcarles un poquito para ir juntando los datos y al final ya hacer un pequeño trabajo de redacción de todos esos datos. Y por eso les decía, las parroquias muy antiguas, pues estas cosas, por ejemplo, de los párrocos o el próximo tema de las religiosas, pues prácticamente cogemos los últimos 50 años. En el vicariato no hay parroquias muy antiguas. De más de 100 años son 3 o 4 parroquias las que hay. Las demás, pues Pangó acaba de celebrar 50 años el año pasado. Cacazú tiene 1 año de parroquia, o sea que tampoco son cosas así tan bárbaras. Y tampoco cambian de párroco cada 2 meses, o sea que un párroco puede estar 7, 8, 10, 15 años
tampoco es tanto. Y muchas parroquias ya tienen esa lista hecha. De acuerdo. Uy, no se me pasó de la hora. Listo, disculpen el internet, pero así son las cosas. Nos vemos el próximo lunes y ahí seguimos avanzando. ¿De acuerdo? Lean el texto con calma. Además, creo que es entretenido y curioso el ir leyendo un poquito las cosas. No se trata de memorizar, pero sí más o menos ir teniendo una idea de todo este trabajo de evangelización y de civilización que la Iglesia ha intentado hacer en todas estas zonas, con errores y limitaciones, por supuesto. No vamos a decir que todo fue perfecto, pero tampoco podemos meter en un costal y decir que no se hizo nada, que eran unos imprudentes, que eran unos dominantes, como dicen algunos. Vamos leyendo y vamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Por último, les iba a decir, hay una película muy interesante. A ver, espérate si ponemos aquí compartir. ¿Dónde está la película? Ahí está. Es gratis, en internet la tienen. Algunos la habrán visto. La película de la misión. Está ambientada precisamente en todo este problema de las reducciones de los jesuitas en la frontera con el Brasil y cuando van a expulsar a los jesuitas de todas esas zonas. No todo lo de la película es exacto, histórico, pero el contexto muestra un poquito todo esto, el conflicto de intereses que hay y todo esto. La tienen en YouTube, está gratis. En Netflix también está gratis para los que tienen Netflix, claro. En YouTube hay esta película completa en español, la tienen en YouTube. En Netflix, en Apple, en Catholic League también está gratuita. Prime Video eso ya es pagando. Aquí está la película completa y es interesante para ver un poquito la organización de las misiones, todo este mundo, el conflicto con los bandeirantes, el interés de los empresarios, gente, de manejar todo eso. ¿De acuerdo? Bueno, me he pasado de la hora bastante más de lo debido. Padre, buenas noches. Una consulta, no he logrado entender. La lista de los párrocos netamente va a ser de nuestra iglesia o de modo general. No, de general es imposible. De tu parroquia, nada más. Ok, padre, muchas gracias. ¿Ya? Y les decía, algunos por trabajo están en una parroquia que no es la suya, acaban de llegar y no conocen a nadie. Entonces digo, bueno, pues si quieres, haz el trabajo de tu parroquia de origen, donde te conocen y tienes acceso para hablar con el párroco, hablar con la secretaria. No hay problema, no tiene por qué ser la parroquia exactamente en la que estás, sino donde le resulte más fácil. Pero solo de tu parroquia. Si quieres agarrar a todos los párrocos del mundo, pues te vuelve loca. Solo de tu parroquia. ¿De acuerdo? Listo. Pues nada, chao bacalao, que sueño con los angelitos. Nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. Chao.